La noche del 15 al 16 de octubre de 2016, el arquitecto Antoine Duval, de 35 años, y su esposa, la diseñadora Isabel, de 32, salieron de Nueva Orleans para su viaje anual a los pantanos de Atchafalaya. Se suponía que iba a ser un viaje corto, 2 días de pesca y una cena tradicional junto al agua. A la mañana siguiente debían regresar a casa. Habían pasado 7 años. Mientras los trabajadores limpiaban un atasco en un canal cercano a Baton Rouge, uno de ellos enganchó un anzuelo metálico. La carrocería gris de un coche emergió lentamente de la capa de cieno. Todas las puertas estaban cerradas y las llaves en el contacto. Pero la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Dónde había ido el matrimonio Duval y por qué estaba su coche en las profundidades del pantano? Viernes 15 de octubre de 2016. Nueva Orleans se despertó con un aire cálido y pesado. En Pelican Street, una vecina, la señora LeBlanc, recuerda haber visto a Antoine e Isabel Duval frente a su casa hacia las 8 de la mañana. Llevaban bolsas, un termo y un bote plegado. Ella sostenía un periódico con la previsión meteorológica y un aviso de lluvia. Según ella, Antoine se limitó a sonreír. ¿Qué nos va a hacer un poco de agua? E Isabel respondió, riendo, que le traerían pescado. Este breve intercambio se convertiría más tarde en la primera anotación del informe policial. Los Duvali tenían la arraigada tradición de ir todos los años a la cuenca de la Atchafalaya en su aniversario de boda. Allí, entre cipreses y praderas inundadas, iban a pescar y pasaban la noche en una tienda de campaña. Sus familiares confirmarían que ambos conocían bien la zona, tenían experiencia y nunca se habían arriesgado. Su viaje no iba a ser diferente. Un corto trayecto en coche, 2 horas de viaje, una noche junto al agua y regreso al día siguiente. A las 9 de la mañana, la pareja se vio en una cafetería de la esquina. El camarero recuerda su pedido: 2 cafés negros, sin azúcar y sin prisa. Antoine pagó en efectivo. Después se dirigieron al oeste por la autopista, hacia Baton Rouge. 2 horas después de salir, paran en una pequeña gasolinera. Una cajera llamada Chantel, a la que los investigadores mostraron las fotografías, reconoció a la pareja. Dijo que el hombre compró café, bocadillos, un paquete de cigarrillos y un nuevo mapa de papel de Luisiana. Parecían felices, dijo, una pareja joven de vacaciones. No había imágenes de vídeo de la parada, ya que el sistema de vigilancia llevaba mucho tiempo averiado. El recibo de la caja registradora conservaba una hora aproximada, entre las 11 y las 12 del mediodía. Después de eso, el rastro de los Duval se disolvió. El tiempo empezó a cambiar. El Servicio Nacional advertía de la proximidad de tormentas. La carretera asfaltada se convierte en un camino de tierra y luego se extiende hasta el pantano de Atchafalaya. En el mapa, este tramo está marcado como camino de servidumbre temporal, que suele inundarse tras las lluvias. Según un testigo presencial, aquí es donde se desvió el Honda CR-V gris. Vernon Clare, un cazador local, dijo a los investigadores que vio un coche con un barco en el techo girar lentamente a la derecha cerca del viejo puente sobre el canal hacia las 5 de la tarde. El coche desapareció detrás de los árboles, los faros parpadearon brevemente sobre la pista mojada. Y eso fue todo. Claire dice que saludó con la mano, pero el conductor no respondió. Ya estaba lloviendo, recuerda, quizá no se fijaron en mí. Una mujer de la casa más cercana confirmó que pasadas las 5 oyó el ruido de un motor y el tintineo lejano de metales, como si algo pesado circulara por un terreno irregular. Luego todo se detuvo. El sonido se hundió en el silencio que desciende sobre los pantanos al anochecer. Después de ese momento, ningún testigo volvió a ver a Antoine e Isabel. Su teléfono no funcionaba y ninguna cámara de tráfico grabó la marcha del coche. El informe policial dice:
La posible ruta termina a 1,5 kilómetros del puente, donde el asfalto se convierte en tierra. Aquella tarde, la lluvia cubría a Chafalaya con un golpeteo constante. La carretera se ahogaba en el agua y los cipreses se inclinaban tanto que los faros se perdían entre los troncos. La gente que vive en la zona dice que después de las 5 es de noche, aunque el cielo aún brille. Allí se desvió el coche gris del matrimonio Duval y nadie volvió a verlo. Se desconoce dónde se detuvieron y qué ocurrió después. En los documentos solo quedan unas breves líneas. Último contacto, gasolinera. Último testigo, un cazador cerca del puente. Dirección, más adentro del pantano. Este es el final de la imagen oficial del día. Domingo, 16 de octubre de 2016. Por la tarde, el cielo de Nueva Orleans se nubló con nubes bajas y la lluvia volvió a la ciudad. Era la noche en que Antoine e Isabelle Duvalier debían regresar de un viaje a Atchafalaya. Tenían previsto llegar a casa por la tarde, pero su casa de Pelican Street permanecía silenciosa y a oscuras. Los teléfonos de la pareja no contestaban. La hermana de Isabelle, Madeleine Reynaud, admite que al principio no estaba preocupada. En su primer testimonio dijo: «Pensamos que debían de estar en algún lugar en medio de la nada, donde simplemente no hay conexión». Pero a medida que avanzaba la noche, no llegaba ningún mensaje. A medida que el reloj se acercaba a medianoche, Madeleine empezó a llamar a amigos, a comprobar hospitales, a contactar con amigos de la pareja. Nadie había oído nada. Lunes 17 de octubre. A las 8 de la mañana, el despacho del estudio de arquitectura Duval & Partners abrió sus puertas, pero Antoine no apareció. Sus colegas dicen que en 15 años de trabajo nunca ha llegado tarde sin avisar. A las 9, su teléfono seguía fuera de cobertura. El director de la empresa intentó ponerse en contacto con su mujer, pero no tuvo suerte. Fue entonces cuando se presentó la primera denuncia oficial de desaparición ante la policía de Nueva Orleans. El agente de guardia, como en muchos casos similares, respondió de la forma habitual. Los adultos podrían haberse retrasado en su viaje. El informe dice: se recomienda esperar 48 horas. Pero la familia no esperó. Unas horas más tarde, Madeleine llegó en persona a la comisaría con una copia impresa de la ruta que su hermana le había enviado el día anterior. Este fue el motivo del temprano inicio de la búsqueda. Las primeras acciones de la policía se centraron en la carretera entre Nueva Orleans y Baton Rouge. A las 9 de la mañana, los patrulleros se detuvieron en varias gasolineras, incluida aquella en la que la cajera, Chantel, dijo que los Duval habían sido vistos por última vez. Los reconoció por sus fotografías y confirmó sus compras: café, bocadillos y un mapa. Pero a partir de ese momento no hubo rastro de ellos. El detective Luc Thibault, policía local con más de 20 años de experiencia en la cuenca de la Atchafalaya, fue llamado para investigar. Fue el primero en calificar la situación de sospechosa desde el primer minuto. Thibault llegó al lugar esa misma tarde. Empezaron por lo más obvio: la carretera donde se vio por última vez el Honda CR-1P gris. Los equipos de búsqueda se dirigieron hacia un viejo puente que se adentraba en los pantanos. Llovía sin cesar y el terreno estaba siendo arrastrado por el agua. Uno de los voluntarios diría más tarde que las ruedas se hundían rápidamente en la arcilla, como si la propia tierra no quisiera desvelar sus secretos. Durante el día, peinaron los márgenes de la carretera principal y todas las carreteras secundarias en un radio de 30 kilómetros. Ni rastro del coche, ni restos, ni huellas de neumáticos. Thibault recurrió entonces a la unidad aérea. El martes por la mañana, un helicóptero apareció sobre los pantanos. El piloto informó de que, debido a la espesa capa de nubes y a la intensa lluvia, la visibilidad era casi imposible. Atchafalaya parecía un sólido mar de agua. La búsqueda se complicó por la falta de un punto de partida.
no se encontró el coche, lo que significa que los perros no tenían nada que olfatear. Los adiestradores de perros confirmaron que en esas condiciones, cuando llueve durante días y días, cualquier olor desaparece en cuestión de horas. El detective Thibault decidió actuar a través de las personas. Junto con el sheriff local, visitó los pequeños asentamientos diseminados por Atchafalaya. Aldeanos y pescadores dieron vagos relatos. Quizá vi un coche que se parecía al suyo. Sí, llovía, pasaba algo. Faros entre los árboles. Todo se reducía a suposiciones. Al mismo tiempo, la policía comprobó todos los hospitales e incidentes de tráfico de la zona. No se encontró ningún incidente que pudiera relacionarse con los desaparecidos. Sus tarjetas bancarias permanecían inactivas. Los teléfonos registraron por última vez una señal cerca de Baton Rouge el sábado por la tarde. El martes por la noche se amplió oficialmente la operación de búsqueda. Se trajeron barcos para buscar en los canales y bayús. Voluntarios locales, entre ellos cazadores y pescadores, salieron al agua con reflectores, peinando las orillas. Pero lo único que veían era un sinfín de árboles, agua y niebla. El informe de Thibault del 17 de octubre dice: el terreno es difícil, los pantanos están inundados y la visibilidad es limitada. La ausencia de vehículos es sorprendente. Un vehículo del tamaño de un todoterreno no podría haber desaparecido sin más. Los rumores empezaron a extenderse entre los residentes de la zona. Algunos decían que habían visto huellas de neumáticos en los pantanos, otros que habían oído un motor por la noche que se detuvo de repente. La policía comprobó cada informe, pero no se confirmó nada. El miércoles siguió lloviendo. El nivel del agua en los canales subió tanto que algunas carreteras quedaron intransitables. La operación oficial llevaba 3 días sin resultados. El detective Thibault, según sus colegas, pasó horas estudiando mapas de la cuenca, tratando de determinar por dónde podría haberse desviado Duvalí. En su informe vespertino hizo una anotación breve pero reveladora. 2 adultos y un coche en medio de los pantanos, sin señal, sin testigos. ¿Cómo buscas a alguien que ni siquiera estás seguro de dónde lo viste por última vez? En aquellos días, Atchafalaya parecía un pantano interminable bajo una cortina gris de lluvia. Había agua por todas partes, en las carreteras, en los patios, incluso en los cementerios. Todos los sonidos quedaban amortiguados en aquel silencio infinito. Para Thibault, este fue el comienzo de un caso que le perseguiría a él y a los que esperaban una respuesta durante mucho tiempo. Nunca se encontró el coche de los Duval, y a medida que la fuerte lluvia seguía golpeando las hojas de los cipreses, incluso los experimentados rescatadores empezaban a darse por vencidos. Atchafalaya se había llevado a 2 personas y no iba a devolverlas. Pasaron varios meses desde la desaparición de Antoine e Isabel Duval. El otoño dio paso al invierno, las lluvias retrocedieron y Atchafalaya volvió a la calma y al silencio. Pero para la familia Duval, esta calma era engañosa. Ninguna de las operaciones de búsqueda dio resultado. En diciembre se suspendió la búsqueda oficial. En los informes policiales aparecía una breve nota: operaciones activas finalizadas. No se han obtenido resultados de la investigación. El caso se transfirió al Departamento de Personas Desaparecidas. El detective Luc Thibault volvió a los pantanos durante varias semanas más, por su cuenta y sin órdenes, solo para asegurarse de que no se le había pasado algo evidente. Sus colegas recuerdan que recogió restos de viejas embarcaciones, bidones vacíos y buscó hasta la más mínima señal de un coche o un campamento. Pero Atchafalaya no dejó nada, ni pertenencias, ni huellas, ni respuestas. En la primavera del año siguiente, el caso se trasladó oficialmente al archivo. Para la policía, se convirtió en otra historia sin resolver. 2 adultos que se fueron al campo y desaparecieron. Sin testigos, sin cadáver, sin coche. Para las estadísticas, era otro elemento de una larga lista de misterios del pantano de Luisiana.
pero para la familia no era una estadística. La hermana de Isabel, Madeleine Reynaud, era quien mantenía vivo el caso. Cada octubre pedía a la policía que reanudara la búsqueda, pero siempre oía lo mismo: no hay nuevas pruebas. En los archivos de los periódicos se conservan decenas de artículos sobre sus intentos de llegar a la opinión pública. Breves notas en las secciones Personas desaparecidas, fotografías con la inscripción 7 años de silencio. Los periodistas señalaron que Madeleine seguía organizando reuniones anuales en el lago Maurepas, donde se vio por última vez el coche de los Duvals. Cada año ponía nuevos folletos y actualizaba los números de teléfono, pero nadie llamaba. Al final, dejó su trabajo y se dedicó a la búsqueda a tiempo completo. Los lugareños dijeron que ella se convirtió en una parte de la historia que no se puede olvidar, pero que nadie quiere recordar. Para la mayoría de los habitantes de Nueva Orleans, la historia de Duval se convirtió poco a poco en una leyenda urbana. Los mayores solían decir que los pantanos no dejan marchar a los que van demasiado lejos, que el agua recuerda. Los jóvenes bromeaban sobre el camino que desaparece después de la lluvia. Pero incluso los que no creían en lo místico lo reconocían. Atchafalaya tiene su propio carácter y no tolera a los forasteros. Mientras tanto, Luc Thibault se había jubilado. Tenía más de 50 años y, tras decenas de casos, la mayoría de los cuales acabaron en tragedia, simplemente estaba cansado. Su evaluación de rendimiento decía que era concienzudo pero propenso a la revisión obsesiva de casos antiguos. En efecto, Thibault volvía a menudo al archivo, donde el caso de los Duval se encontraba entre los cientos de carpetas. Releía protocolos, informes de búsqueda y declaraciones de testigos. La sensación de incertidumbre no le abandonó ni siquiera después de su puesta en libertad. Unos años más tarde, los periodistas de un periódico local lo mencionaron en una breve entrevista. El exdetective dijo: «En todos los casos, hay un momento tras el cual todo parece desaparecer. En su caso, ocurrió antes de que nadie se diera cuenta de su desaparición». Sus palabras no se incluyeron en el reportaje principal. Los redactores decidieron que eran demasiado sombrías. El 12 de octubre de 2023, la cuenca del Atchafalaya volvió a ser noticia. Un huracán, uno de los más potentes de la última década, azotaba Luisiana. El nivel del agua en los canales subió a un nivel crítico y la corriente arrastró puentes, barcos y viejas barcazas. Fragmentos de árboles, trozos de metal e incluso fragmentos de coches viejos llegaban a la orilla. Las noticias mostraban asentamientos inundados, postes eléctricos retorcidos y carreteras destrozadas. Entre estas imágenes se mencionaba brevemente Atchafalaya. Los equipos de socorro están limpiando canales, sacando escombros y cascotes. Para la mayoría, no era más que otro informe sobre una catástrofe natural. Pero para unos pocos, las imágenes evocaban algo más: una vieja y casi olvidada sensación de ansiedad. Madeleine Reynaud vio el reportaje aquella tarde. Las fotos de su hermana y Antoine seguían colgadas en la pared de su apartamento. Seguía encendida la televisión, incluso cuando las noticias ya habían pasado a otro tema. En los días siguientes, volvió a llamar a los servicios locales para averiguar si había algo familiar entre los restos. El exdetective Luc Thibault también había visto la noticia. Tenía unos 60 años, vivía en las afueras de Baton Rouge y rara vez viajaba fuera de la ciudad. Sus vecinos recuerdan que a menudo veía las noticias sin sonido, con atención, como si buscara algo concreto. La noche del 15 de octubre estaba sentado frente al televisor cuando la cámara mostró imágenes de la limpieza de un canal. En el agua pudo ver fragmentos de metal, neumáticos y una corriente sucia que arrastraba algo grande hacia las profundidades. Un vecino que se encontraba cerca esa noche contaría más tarde a los periodistas. Lo miró durante mucho tiempo, sin pestañear. Luego se limitó a decir:
Achafalaya vuelve a hablar, y apagó el televisor. Para la mayoría de la gente, no era más que otro reportaje posterior al huracán, pero para Thibault era el regreso a una historia que los pantanos no le habían permitido olvidar. Y quizás fue entonces cuando vio por primera vez lo que más tarde se llamaría una premonición. Octubre de 2023. La cuenca del Achafalaya aún no se ha recuperado del huracán que la azotó unas semanas atrás. El agua había subido muchos metros, cambiando los canales y bahías habituales. Ramas, restos de barcos y trozos de metal flotaban entre los árboles, creando atascos caóticos. Para los servicios públicos locales, estas eran consecuencias rutinarias de los elementos, pero fue en medio de este desorden cuando los pantanos estaban a punto de revelar su antiguo secreto. El 22 de octubre, un grupo de trabajadores de la Autoridad del Agua trabajaba cerca de Baton Rouge. Según su capataz, René Marcel, estaban desatascando un estrecho canal donde el huracán había arrastrado cientos de escombros. Troncos, muebles viejos e incluso fragmentos de tejados de las casas de los alrededores flotaban en la superficie. Estábamos sacando todo lo que podíamos, recuerda Marcel, cuando el gancho chocó contra algo metálico que no cedía. Un trabajador llamado Ben Howard intentó varias veces cambiar de dirección, pensando que había chocado con un barril o un frigorífico. Pero el objeto estaba hundido, como si hubiera crecido hasta el fondo. Cuando empezaron a sacarlo con un cable, el agua burbujeó y el cieno se levantó en una pesada ola oscura. Entonces, lentamente, emergió de las profundidades una forma deforme cubierta de lodo. Cuando la sacaron, todos se dieron cuenta de que era la carrocería de un coche. Al principio, nadie creía que el coche pudiera haber estado tanto tiempo bajo el agua. La carrocería parecía casi intacta, solo oscurecida y con restos de óxido. En el capó había un arañazo en forma de media luna por el que asomaba esmalte viejo. Este detalle lo recordaría más tarde Madeleine Renaud, hermana de Isabel Duval. Era la misma grieta del coche de su familia desaparecida. El capataz informó del hallazgo a la oficina del sheriff del condado de San Martín. Agentes y un equipo técnico acudieron al lugar. Tras varias horas de trabajo, el coche fue arrastrado hasta la orilla mediante un cable de elevación. El agua que emanaba de la carrocería era espesa, de color casi negro, y había un penetrante olor a cieno y vegetación podrida. El informe policial decía: el vehículo es un Honda CR-V gris, no tiene matrícula, las cerraduras no están dañadas, las ventanillas están intactas, las puertas estaban cerradas. Se encontraron las llaves en el contacto. Este detalle planteó inmediatamente algunas preguntas. Si el coche se hubiera inundado, las puertas deberían haber estado abiertas. De lo contrario, la presión del agua habría roto los cristales. Pero no había cristales rotos. Todo parecía como si el coche hubiera sido depositado tranquilamente en el fondo, no arrojado, sino conducido al agua. Cuando se limpió el interior de cieno, se encontraron varias cosas dentro. En el asiento delantero había un viejo mapa de papel de Luisiana, roto por el pliegue, y una botella de agua de plástico en el portavasos. Había restos de polvo en el salpicadero y los cinturones de seguridad estaban abrochados. Pero dentro no había nada personal, ni mochila, ni aparejos de pesca, ni siquiera el botiquín de primeros auxilios que la familia siempre llevaba consigo. También faltaba el bote plegable que debía estar sujeto al techo. Incluso los puntos de fijación parecían limpios, como si la barca hubiera sido retirada con antelación. Al inspeccionar el casco, los expertos observaron una abolladura en el lado izquierdo, profunda, pero sin penetrar en el metal. El informe del técnico dice: el impacto se formó antes de la inmersión, posible contacto con otro vehículo u objeto pesado. El coche se abrió con cuidado. El interior estaba seco, sorprendentemente seco, teniendo en cuenta 7 años bajo el agua.
Esto significaba que las puertas habían permanecido selladas todo el tiempo. Los vecinos de la zona que presenciaron los trabajos dijeron a los periodistas que la policía fue extremadamente cauta y no permitió que nadie se acercara, ni siquiera los trabajadores de limpieza. Uno de ellos dijo: "Cuando sacaron el coche, todo el mundo se quedó en silencio. Nadie dijo una palabra. Parecía que el pantano estaba devolviendo algo que no debía". A la mañana siguiente, la oficina de prensa del sheriff emitió un breve comunicado. Como parte de los esfuerzos de recuperación tras el huracán, se ha encontrado un vehículo que podría estar tentativamente relacionado con la desaparición de 2 personas en 2016. Se están investigando las circunstancias. Mientras tanto, se compartieron fotos de la escena en las redes sociales. Mostraban una carrocería gris, densamente cubierta de cieno, y el brillo de una luna creciente sobre el capó, el mismo detalle que la familia de los desaparecidos había mencionado en alguna ocasión. Los periodistas obtuvieron rápidamente fotos de archivo de los Duvall y la coincidencia se hizo evidente. Aquella noche se decidió reabrir el caso de su desaparición. Un antiguo detective, Luke Thibault, fue invitado a investigar. Su nombre seguía figurando en el informe original y la dirección del departamento creía que podría ayudar a establecer el contexto. Cuando Thibault llegó al lugar de los hechos, el coche ya estaba aparcado en una zona especial cerca del edificio del sheriff. Según testigos presenciales, permaneció largo rato en silencio, mirando el cadáver. Luego pasó la mano por el metal y dijo en voz baja: "No fue arrastrado, estaba escondido". Para el registro oficial, anotó más tarde: "El estado de las puertas, las cerraduras y la posición de la llave en el contacto indican que el vehículo fue sumergido deliberadamente. Es probable que el coche fuera conducido al agua a bajas revoluciones, tras lo cual se apagó el motor". Esta conclusión cambió por completo la percepción de la desaparición. Si antes había sido un accidente, ahora era obvio que alguien había conducido deliberadamente el coche al agua. La lógica se vino abajo. Las puertas estaban cerradas, la llave estaba en el contacto, no había pertenencias y la embarcación había desaparecido. Los pantanos, que habían permanecido en silencio durante años, hablaron de repente, no con la voz de los elementos, sino con el lenguaje de los hechos. Y cada detalle de este coche insinuaba que la historia de Duvall no terminaba con aquel viaje, sino que solo esperaba el momento de volver a salir a la superficie. El coche, recuperado de las profundidades del Atchafalaya, fue enviado oficialmente al laboratorio del departamento del sheriff del condado de Saint Martin para su examen. Cuando el cieno estuvo completamente limpio, los técnicos llegaron hasta el número de identificación de la carrocería. Los símbolos en relieve bajo el capó se conservaban parcialmente, pero fue suficiente para confirmar lo principal. El número de bastidor reveló que el Honda CR-V gris pertenecía a Antoine Duvall, residente empadronado en Nueva Orleans. 7 años después de la desaparición de la familia, el hecho se hizo oficial. Su coche fue encontrado. El informe afirma: el número de identificación del vehículo confirma que pertenece a los Duvall. Las placas de matrícula fueron retiradas antes del hundimiento. La ausencia de matrícula fue el primer detalle inesperado. Si el coche hubiera sido arrastrado por el agua, las matrículas deberían haber permanecido atornilladas, pero habían sido retiradas manualmente. Entonces comenzó el trabajo de los forenses. Se encontraron varias huellas dactilares parciales en el habitáculo. Según el experto jefe Brian Lambert, las huellas estaban muy deterioradas. El agua y el tiempo habían borrado la mayoría de los detalles. Las que se identificaron pertenecían a Antoine e Isabel Duvall. No se encontraron otras huellas en las bases de datos, pero una superficie pareció extraña a los expertos. No había rastro alguno en los tiradores de las puertas ni en el volante, como si hubieran sido borrados deliberadamente antes de que el coche cayera al agua. Al mismo tiempo, se analizó técnicamente el motor. Los mecánicos observaron que el motor no estaba en marcha
en el momento de la inmersión. Las bujías estaban secas y no había rastros de agua en el aceite. La caja de cambios estaba en punto muerto. Esto significa que el coche no estaba en marcha ni cayendo, sino que fue empujado o arrancado desde una pendiente suave. En su conclusión, los expertos declararon: la caída fue controlada, probablemente llevada a cabo por otras personas. Se encontró una fina tira de pintura azul en el parachoques izquierdo, bajo una capa de cieno. Parecía un arañazo, pero al microscopio, los expertos vieron 2 capas de barniz, gris en la parte inferior y azul en la superior. La pintura no pertenecía al coche de los Duval. Se envió a un análisis químico para determinar su origen. Dentro del habitáculo, bajo el asiento del copiloto, encontraron un viejo folleto turístico, arrugado pero legible. Llevaba el logotipo de Visit Atchafalaya Basin y una breve lista de excursiones privadas. Una de ellas ofrecía visitas guiadas por un tal Eldridge Harrison. No había datos de contacto, solo un nombre y un viejo eslogan: Explore la Luisiana invisible. A su lado había un trozo de papel doblado, un recibo del motel Cypress Rest, fechado el 14 de octubre de 2016, el día antes de su desaparición. En el reverso del recibo, alguien había escrito unos números con un bolígrafo. En el protocolo se veía así: 973, luego no está claro, quizá 5 o 6. Los expertos confirmaron que la letra era similar a la de Antoine, que se conservaba en los documentos de su empresa. Estos hallazgos fueron las primeras pistas sobre la ruta de los Duval el día anterior a su viaje. El motel Cypress Rest estaba a 80 kilómetros de donde se encontró el coche más tarde. Los detectives se pusieron en contacto con el propietario del establecimiento. Él, un hombre mayor, solo recordaba que los turistas se alojaban allí a menudo en aquellos años, pero no recordaba a nadie en particular. Las revistas para huéspedes hacía tiempo que se habían tirado durante la Reforma. Después, la atención se centró en el nombre que aparecía en el folleto. Resultó que, efectivamente, un guía privado llamado Eldridge Harrison había trabajado alguna vez en la zona. Los viejos pescadores y cazadores lo recordaban como un ermitaño con una barca y un perro. Según uno de los residentes, Harrison solía dirigir excursiones para turistas por los pantanos, conocía todos los canales y podía llevarlos por lugares donde ni siquiera los lugareños se arriesgaban a ir. Pero la última mención que se hizo de él fue en torno a 2015. Entonces desapareció de repente. Algunos dijeron que se había trasladado a Texas, otros que se había ahogado en una inundación. No se encontraron registros oficiales de su vida posterior. Mientras el equipo realizaba estas comprobaciones, el laboratorio proporcionó un informe sobre la pintura del parachoques. Su estructura coincidía con un recubrimiento industrial utilizado en vehículos Ford de finales de los 90. Estas camionetas solían ser propiedad de pescadores y trabajadores agrícolas locales. El informe no contenía conclusiones directas, pero los expertos insinuaron que el contacto con un vehículo de este tipo podría haberse producido justo antes de que el coche quedara sumergido. El detective Luc Thibault, que participó oficialmente como asesor, revisó todo el material. En sus notas escribió: la ausencia de matrículas, la llave en el contacto, el punto muerto y las puertas cerradas apuntan a la intervención humana, si no accidental, sí intencionada. Cuando los periodistas conocieron los documentos, no tardaron en revivir el viejo caso en la prensa. Las publicaciones locales escribieron: tras 7 años de silencio, Atchafalaya ha vuelto a dar una señal. El misterioso guía y el coche desaparecido son un nuevo giro en el caso de los Duval. Pero la policía no hizo ninguna declaración oficial. En los archivos solo encontraron una mención antigua de Harrison, en un periódico local de 2013. En él se hablaba de un guía privado que muestra a los turistas la auténtica Luisiana y participa en una campaña para limpiar los canales de trampas para cazadores furtivos.
Después de eso, su nombre no volvió a mencionarse. La investigación avanzaba lentamente, como a través de las mismas aguas espesas de las que habían sacado el coche. Cada nuevo detalle se disolvía en la duda. El motel ya no existía en su forma original. El guía había desaparecido sin dejar rastro, y la pintura del parachoques podría haber pertenecido a cientos de coches. Pero algo en la combinación de estos hechos resultaba desconcertante. El detective Thibault, mirando las fotos de la carrocería, se fijó en un pequeño arañazo en el guardabarros trasero que no se había visto antes. Iba casi paralelo a la raya de pintura azul. Parecía el contacto de un objeto duro, tal vez un gancho de metal o el costado de un barco. Y fue esta observación la que se convirtió en el primer indicio de que la historia podría estar relacionada no con la carretera, sino con el agua. Tras la confirmación oficial de la propiedad del coche y los resultados de los exámenes, el caso de los Duval recibió un nuevo estatus: presunta injerencia criminal. Ahora la policía no solo tenía una desaparición, sino también hechos que indicaban un encubrimiento deliberado. Quedaban muchas preguntas por responder. ¿Por qué el coche estaba en el agua sin embarcación? ¿Quién estaba cerca el día que desaparecieron? ¿Y qué papel desempeñó el mismo guía, cuyo nombre solo figuraba en un viejo folleto publicitario? Tras 7 años de silencio, el caso se puso por fin en marcha, pero las respuestas que empezaban a surgir no eran menos inquietantes que el propio silencio de Achafalaya. La búsqueda de un hombre llamado Eldridge Harrison comenzó con un nombre encontrado en un viejo folleto turístico. Durante varias semanas no se le pudo encontrar ni en sus antiguas direcciones ni a través de los registros. Según los lugareños, supuestamente había desaparecido de la zona hacía varios años. Pero el ex detective Luke Thibault no pensaba lo mismo. Sabía que la gente rara vez desaparece en los pantanos. Simplemente dejan de aparecer. Gracias a sus antiguos contactos entre pescadores, Thibault supo que un hombre con ese nombre vivía cerca de la localidad de Pierrepartout. Su descripción coincidía: un recluso de unos 60 años que solía llevar turistas en barco y ahora reparaba motores viejos y vendía piezas de repuesto desde su cobertizo. La casa estaba situada en una zona apartada, junto a una estrecha carretera donde terminaba el asfalto y empezaba la hierba de los pantanos. Cuando llegaron los detectives, había niebla sobre el agua y el aire olía a gasolina quemada. Los vecinos, varios viejos pescadores, dijeron que Harrison vivía solo, tenía un perro y apenas hablaba con nadie. Uno de ellos dijo: «No es peligroso, simplemente no quiere que nadie toque su pasado». Durante la primera conversación, Eldridge Harrison negó tener nada que ver con los Duval. Según el investigador, se mostró tranquilo pero tenso, respondiendo brevemente y evitando dar detalles. Cuando se le mostró una copia del antiguo cuaderno de bitácora del guía turístico, en el que figuraban su nombre y su número de licencia, expedida un año antes de la desaparición de la pareja, permaneció largo rato en silencio. Luego admitió que sí, que alguna vez había dirigido excursiones en barco para turistas de Nueva Orleans. En efecto, la víspera del sábado de octubre en que desaparecieron Antoine e Isabel Duval, les había dado una vuelta privada por los pantanos. Según él, hacía calor y el agua estaba alta tras las recientes lluvias. Recordó que la pareja parecía feliz. Antoine sacaba muchas fotos e Isabel preguntaba con entusiasmo sobre pájaros y plantas. Harrison le aseguró que no había ocurrido nada sospechoso, salvo un episodio que no quiso recordar durante mucho tiempo. Durante la excursión, se cruzaron con 2 hombres que colocaban trampas metálicas a lo largo de un estrecho arroyo. Según Harrison, eran cazadores, probablemente furtivos, que estaban atrapando ratas almizcleras. Enseguida reconoció los típicos lazos de alambre, que son ilegales. Al verlo, Antoine se indignó y exigió que retiraran las trampas. Hablaba alto, recuerda Harrison, y parecía realmente enfadado. Dijo que lo denunciaría al Servicio de Fauna Salvaje. Los cazadores no se lo tomaron bien.
Uno de ellos, un hombre alto y corpulento, se adelantó y dijo algo duro. Harrison no transmitió las palabras exactas, pero de su testimonio se desprende que la discusión derivó en un enfrentamiento abierto. Entonces intervino el guía y pidió a los Duvall que subieran a la barca y se marcharan. Los Duvall se marcharon y los cazadores se quedaron en la orilla observándoles. Tenían caras de enfado, sobre todo el más joven, dijo. Harrison continuó diciendo que devolvió a los turistas al embarcadero aproximadamente 1 hora antes de la puesta de sol. Antoine le dio las gracias y le prometió que escribiría una reseña positiva de la excursión. Esas fueron las últimas palabras que Harrison recuerda que le dijo. Al preguntarle por qué no acudió a la policía tras enterarse de su desaparición, el hombre explicó que al principio tuvo miedo. En aquellos años, efectivamente, hubo varios conflictos con cazadores furtivos en la zona. Quienes intentaban intervenir recibían amenazas anónimas o veían destruidas sus embarcaciones. Harrison dijo, «Aquí todo el mundo sabe que el pantano tiene sus propias leyes. Es mejor callarse que desaparecer uno mismo». A pesar de su reticencia a decir más, los detectives obtuvieron de él un detalle clave. Describió a los 2 cazadores como padre e hijo. El mayor era un hombre corpulento de pelo canoso. El más joven era delgado, de unos 20 años. Ambos vestían ropa de trabajo manchada de aceite y conducían una vieja camioneta azul, que Harrison recordaba por la pintura desconchada y la ausencia de número delantero. Fue este detalle, la camioneta azul, lo que llamó inmediatamente la atención de Thibault. Los restos de pintura azul en el parachoques del coche de Duvall podrían haber sido el resultado del contacto con este vehículo. Tras el interrogatorio, los detectives se dirigieron a los asentamientos más cercanos, comprobando la información sobre los cazadores locales. Los testigos confirmaron que, efectivamente, en la zona había un grupo de cazadores furtivos que colocaban trampas para animales de peletería. Se produjeron conflictos con ellos en más de una ocasión. En 2015, unos desconocidos prendieron fuego al taller de botes de un agricultor que había denunciado a la policía la caza ilegal. Después de eso, la mayoría de los residentes dejaron de interferir. El testimonio de Harrison nos obligó a volver a revisar antiguos informes. Los documentos del Departamento de Caza y Pesca mencionaban efectivamente un incidente en la misma zona, un control de una trampa en el que 2 individuos no identificados huyeron en una camioneta azul. La fecha coincidía con el periodo en que desaparecieron los Duvall. El propio Harrison siguió siendo un testigo poco fiable. Según Thibault, actuó como si tratara de ocultar no tanto la verdad como su propio miedo. Le temblaban las manos cuando firmó el informe. Tras la conversación, solo dijo una frase que todos recordaron. En el pantano no hay secretos, solo cosas que es mejor no encontrar. Ahora los detectives tenían una pista concreta. Sabían que en algún lugar de los pantanos de Luisiana había gente que no toleraba a los forasteros y que el matrimonio Duvall podía haber cruzado accidentalmente la línea donde la ley ya no se aplicaba. Tras años de silencio, apareció una dirección, una camioneta azul, un padre y un hijo cuyos nombres nadie había pronunciado nunca en voz alta. Los pantanos volvieron a quedar en silencio, pero Thibault sabía que tras ese silencio estaba la sombra de alguien, que aún no había salido del agua. La investigación del caso Duvall alcanzó un nuevo nivel cuando los detectives recibieron los resultados de una inspección del Departamento de Caza y Pesca. Basándose en la descripción de Eldridge Harrison y en las coincidencias con las irregularidades de los archivos, dieron con la familia Baudreau, viejos conocidos de la policía local. Jacob Baudreau, un hombre de 55 años, vivía en una granja remota cerca de la carretera de Port Barre. Su hijo Caleb, de 26 años, vivía con él y trabajaba con su padre durante la temporada de pesca. En los informes policiales de años anteriores, sus nombres se mencionaban repetidamente en casos de caza furtiva,
captura ilegal y enfrentamientos armados con los inspectores. Durante la inspección de su propiedad, los detectives observaron una vieja camioneta Ford azul con manchas de pintura fresca en el parachoques. El color y el tipo de vehículo coincidían con la descripción de Harrison. Las marcas de soldadura y los arañazos pintados encima indicaban que había sido reparado recientemente. El coche fue fotografiado y se tomaron muestras de pintura. Jacob Boudreau se tomó con calma la llegada de la policía. Según los testigos, se comportó con frialdad, incluso cuando se le interpeló. Cuando los detectives le explicaron el motivo de la visita, se encogió de hombros y dijo que nunca había oído hablar de una pareja de Nueva Orleans. Cuando le preguntaron por un posible conflicto con turistas hace 7 años, respondió que, en los pantanos, todo el mundo se pelea y luego se olvida. Explicó que los daños sufridos por su camioneta se debían simplemente a que conducía fuera de la carretera y chocó contra unos obstáculos. Durante el interrogatorio oficial en la administración del distrito, se mantuvo inflexible. El informe dice: Boudreau, Jacob, se negó a responder preguntas sin la presencia de un abogado. Tras consultar con un abogado, niega cualquier relación con la familia Duval o los sucesos del siglo XVI. Su hijo Caleb se comportó de forma diferente. Cuando la policía le llevó para interrogarle, parecía confuso y distante. Según el detective Luke Thibault, el chico se frotaba las manos nerviosamente y no establecía contacto visual. Durante el primer interrogatorio, confundió las fechas, diciendo que ese año no pasó nada especial. Cuando le mostraron las fotografías de los Duval, apartó la mirada y dijo que no estaba seguro de a quién estaba viendo. Sus palabras no convencieron a nadie. Según el protocolo, intentó atenerse a la línea de su padre. No lo sé, no vi, no oí. Pero cuanto más se prolongaba el interrogatorio, más evidente se hacía su tensión interna. Thibault se dio cuenta enseguida. Tras varias horas de conversación infructuosa, los detectives separaron a los sospechosos. Thibault se quedó con Caleb, sabiendo que el joven Boudreau no duraría mucho. Sabía cómo funcionaba el miedo, sobre todo cuando se enfrentaba a la culpa. En la mesa frente al chico había impresiones del caso, fotografías de los Duval, copias de periódicos antiguos, una imagen del coche encontrado en el pantano. Según uno de los agentes presentes, Thibault no le presionó. Se limitó a hablar de su familia, de la pérdida, de cómo su hermana Isabel sigue buscando respuestas cada año. Le estaba pintando la cara humana del caso que tenía delante, dijo el agente más tarde. No la acusación, sino la tristeza. Caleb intentó no escuchar. Se sentó con las manos juntas y la cabeza gacha. Pero cuando Thibault mencionó las palabras de Harrison sobre el conflicto con los cazadores, le temblaron los hombros. El informe dice: el sospechoso mostró una reacción visible ante la mención del incidente con los cazadores furtivos, pero declinó hacer comentarios. Tras una hora de descanso, Thibault volvió a reunirse con él. Según el detective, entonces le dijo a Caleb que comprendía que hace 7 años era demasiado joven para tomar decisiones por sí mismo. No lo veía como un criminal, lo veía como un tipo que cometió un error y estaba viviendo con ello, dijo Thibault más tarde a los periodistas. En ese momento, algo cambió. Caleb guardó silencio durante un largo rato y luego susurró unas palabras que luego se citarían en reportajes y telediarios. No quería que muriera nadie. Solo queríamos asustarles para que se callaran, pero salió mal. Después se negó a seguir hablando sin un abogado. Pero esta confesión fue suficiente. Los investigadores recibieron una base legal para la detención. Jacob Boudreau fue detenido en su casa. Los testigos le vieron salir al porche sin oponer resistencia, pero con una mirada fría. No podéis demostrar nada, dijo a los agentes antes de subir al coche. Esa misma tarde sacaron a su hijo de la sala de interrogatorios.
Ambos fueron trasladados a un centro de detención de Baton Rouge. Del informe de Thibault, las declaraciones preliminares del menor de los Boudreaux indican que hubo contacto directo entre la familia de los sospechosos y la familia Duval el día de su desaparición. El motivo es un conflicto sobre la casa furtiva. Hay que aclarar el curso de los acontecimientos. Este fue el primer avance real para los detectives en muchos años. Ahora tenían personas concretas, un vehículo, un posible móvil y una confesión parcial. Pero, según Thibault, en este caso, cada respuesta abría una nueva pregunta. Cuando salió de la comisaría aquella tarde, llovía sobre las marismas, igual que el día de la desaparición de los Duvals. Y en su sonido, mezclado con el eco de viejas confesiones, había una sensación de que por fin llegaba el ajuste de cuentas. Al cabo de unos días en el centro de detención, Caleb Boudreaux se derrumbó. Según el funcionario de guardia, apenas dormía y se pasaba las horas en un rincón de su celda mirando la pared. Se negaba a comer y no respondía a las conversaciones. Solo cuando el detective Luc Thibault le pidió personalmente permiso para mantener otra conversación con él, Caleb accedió. El interrogatorio comenzó en una pequeña habitación sin ventanas. El protocolo dice: el sospechoso se encuentra en un estado de agotamiento, responde en voz baja pero coherente y reconoce su voluntad de cooperar. Ese mismo día contó todo lo que había estado ocultando durante 7 años. Caleb admitió que aquel día de octubre, cuando él y su padre conocieron a los Duvales, se había producido efectivamente un conflicto. Según él, Antoine se indignó cuando vio las trampas metálicas y empezó a discutir con Jacob. Gritaba que iba a avisar a las autoridades, cuenta Caleb, y mi padre se quedó callado, pero pude ver que algo hizo clic en él. Mientras el guía Eldridge Harrison alejaba a los turistas, Jacob se limitó a decir: si abren la boca, se acabó. A la mañana siguiente, los Boudreaux partieron en busca del campamento de los Duval. Según Caleb, siguieron el canal en barca, guiados por el humo del incendio. Cuando se acercaron, Antoine estaba preparando el equipo e Isabel estaba de pie junto al agua. Al principio, el padre dijo que solo quería hablar, pero la conversación se convirtió rápidamente en una discusión. Caleb afirma que intentó calmar a ambos, pero Jacob agarró un pesado anzuelo de barco y golpeó a Antoine en la cabeza. Cayó al agua y no volvió a salir. Isabel gritó y corrió hacia la orilla, pero Jacob la empujó. Según el hijo, todo ocurrió en cuestión de segundos. Después todo quedó en silencio. Dice: solo se movía el agua. Cuando estuvieron seguros de que ambos no respiraban, Jacob ordenó que ataran los cuerpos a 2 pequeñas anclas que había en la barca. Caleb ayudó en silencio, sin saber lo que hacía. Luego llevaron los cuerpos a un canal más profundo, donde el agua estaba oscura y casi estancada, y los arrojaron. Después, Jacob dijo que tenían que asegurarse de que nadie mirara. Según Caleb, se llevaron la barca de los Duval y todas sus pertenencias. Tiraron en la carretera aparejos de pesca, un botiquín de primeros auxilios y objetos personales. Jacob arrancó él mismo el coche de la pareja, que estaba aparcado en la linde del bosque. Se sentó al volante y su hijo caminaba a su lado, sujetando la cuerda. El coche fue conducido lentamente cuesta abajo y empujado al agua. Quería que pareciera un accidente, explicó Caleb, para que todo el mundo pensara que se habían ahogado ellos mismos. Los investigadores grabaron todos los detalles. La confesión coincidió con los resultados del examen técnico. El motor estaba apagado, las puertas cerradas y la llave en el contacto. Después, los detectives obtuvieron una orden para buscar el cadáver en el lugar especificado. La búsqueda duró varios días. Los pantanos de Achafalaya cambiaban cada hora. El agua subía, el cieno se asentaba, el olor a podrido se mezclaba con la gasolina de los motores. Equipos de buzos trabajaron en condiciones difíciles, guiados por viejos mapas de los canales que Harrison les había mostrado. El informe dice:
La zona de búsqueda es el ramal norte de la cuenca, con una profundidad estimada de más de 6 metros y una capa de limo de hasta 1 metro en el fondo. Al cuarto día, encontraron trozos de tela enredados entre los juncos. Junto a ella había una cadena metálica cubierta de conchas y un ancla pequeña de barco. Los sacaron todos a la superficie. En la anilla metálica del ancla había fibras de la cuerda utilizada para atarla. Un poco más abajo, los buzos encontraron restos óseos. Algunos de ellos se enviaron inmediatamente a examinar. Una semana después, los expertos confirmaron que los restos pertenecían a Antoine e Isabelle Duval. El análisis genético coincidió con las muestras proporcionadas por la hermana de Isabelle, Madeleine Reynaud. Esta acudió en persona a la morgue y vio el medallón de plata que en su día había regalado a su hermana. Fue este objeto el que permitió identificar oficialmente a la mujer. Cuando se conocieron los resultados, Jacob Boudreau fue trasladado a un centro de detención de alta seguridad. Se negó a declarar y calificó de ficción la confesión de su hijo. Su abogado afirmó que su cliente no estaba implicado y que su hijo se quebró bajo presión. Sin embargo, la totalidad de las pruebas, restos de pintura, el examen forense del coche y los restos encontrados no dejaban lugar a dudas sobre la implicación. El proceso judicial duró varios meses. Finalmente, el fiscal presentó cargos de asesinato premeditado en primer grado contra Jacob Boudreau y de complicidad contra su hijo. Caleb se declaró culpable, aceptando un acuerdo de culpabilidad y facilitando una confesión completa. El veredicto se anunció en verano. Jacob Boudreau fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caleb, 25 años por complicidad y encubrimiento del delito. Ante el tribunal, no levantó la vista y se limitó a repetir que nunca quiso matar. Para el detective Luc Thibault, era el final de un caso que le había perseguido durante casi toda su vida. En su informe oficial, escribió: Achafalaya no suelta hasta que decide que es el momento. Ahora ha renunciado a lo que se aferraba. La noche siguiente al anuncio del veredicto, Madeleine Reynaud visitó el lugar donde se encontró el coche de su hermana. Según los periodistas, permaneció en silencio, sosteniendo flores. Todo estaba en silencio. Solo un ligero viento mecía los altos tallos de hierba. El agua reflejaba la tenue luz, como si ocultara los vestigios de una historia que nadie quería recordar. El pantano de Achafalaya volvió a la calma. Había devuelto todo lo que se había llevado, pero había dejado cicatrices. En el suelo, en la memoria de la gente y en los ojos de quienes llevaban demasiado tiempo buscando la verdad.